Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal? Os prometí que os iba a hacer un pequeño vídeo en el que íbamos a corregir los ejercicios del fragmento que veis en pantalla. Y bueno, lo tenéis en la unidad 3, ya sabéis, del aula virtual. En el fragmento este en PDF que pone de la regenta para trabajar, para hacer los ejercicios, ¿vale? Bueno, espero que ya los hayáis hecho, chicos. No vamos a corregirlos todos, ya os dije que íbamos a hacer una corrección un poquito general, porque yo no voy a poner todo el texto si cayera este fragmento, que no tiene por qué, ¿vale? Pero yo no voy a poner todos los párrafos de aquí, sino que podría poner alguno que sea característico de, sobre todo, el realismo, del naturalismo y que refleje un poquito los ejercicios que vemos aquí. Bien, pero por contestar un poco por encima, para así repasar cuestiones que os entran en el examen, ¿en qué lugar y en qué época del año se desarrollan los hechos? Pues en Vetusta, ya os acordáis, ¿verdad? De Vetusta Morla, que ya lo dijimos, y poca gente la conoce este grupo, cosa que me llama bastante la atención, me hago mayor. Bueno, como os quería comentar entonces, Vetusta ya dijimos que es Oviedo, que es el nombre que pone porque procede del latín de vieja, ¿verdad? Significa. Y entonces lo que hace es, bueno, ponerle este nombre como una forma de crítica. Clarín ya no solamente se va a dedicar a reflejar la realidad y sin más, como podía pasar en los episodios nacionales de Galdós, ¿verdad? Que hay pues un reflejo de la historia de España de manera objetiva, bueno, objetiva, siempre con ciertas comillas, ¿no? Pero siempre con descripciones externas, muy minuciosas y demás, sino que ahora ya nos interesa también profundizar en los personajes, en su psicología, y sobre todo pues hacer una crítica, ¿verdad? Clarín es un personaje con mucha inteligencia, acordaos de esa símil que hicimos con Risto Mejide, que es muy crítico, es muy tal, llevado al extremo en su día a día, pero también en sus obras con una sensibilidad muy fuerte, con una, perdonadme que está dándome el reflejo en toda la cara, bueno, pues eso, con una profundidad y una empatía muy destacadas, ¿vale? Para ser un autor del siglo XIX masculino y, bueno, pues de estas características, ¿verdad? Un autor realista, que parece en cierto modo que es más emocional, ¿no? Que muchos otros que hemos estudiado como Espronceda o demás. Por lo tanto, bueno, nos centramos ya ahora sí en los ejercicios. Como digo, Vetusta, en la época del año están en el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Por lo tanto, poco más hay que decir aquí. ¿A quién echa Ana la culpa de su tristeza? Bueno, no lo hemos dicho, pero Ana se siente triste, es bastante evidente. Es una tristeza que habría que matizar en ella. Porque ¿cómo se siente Ana Ozores aquí? Pues se siente no solo triste, sino profundamente insatisfecha con el mundo en el que vive. Ese mundo, ese es el de esa ciudad asfixiante de Oviedo, ¿verdad? Que es, bueno, pues imaginaos una sociedad muy provinciana. Igual esto no suena tanto porque vivís en Madrid y no habéis vivido tanto esto, pero yo os dije que hicierais la similitud cuando vais a un pueblo pequeño en el que parece que por un lado pues está muy bien, porque es un lugar pues agradable, ¿verdad? Siempre se está muy bien en los pueblos, las ciudades pequeñas, pero a veces resulta un poco asfixiante porque todo el mundo se conoce, todo el mundo habla, no siempre mal, ¿no? Pero siempre se habla de otros, no puedes hacer cualquier cosa sin que luego te puedan juzgar o criticar. Es la parte mala, podemos decirlo, habrá gente que no le importe, de vivir en un lugar pues más pequeño, ¿no? Entonces, él va a criticar, Clarín, toda ese ambiente asfixiante de Vetusta y sobre todo cómo lo vive Ana Ozores, que es un personaje súper romántico, súper libre, con un alma muy libre, que no quiere que sentirse constreñida o atada por ese mundo que le rodea, ¿verdad? De las costumbres llevadas a cabo sin ningún tipo de conciencia, porque sí, como refleja en el último párrafo, ¿verdad? Que dice, pues que salen a celebrar ese día, pues como un día más, pues porque hay jolgorio, hay fiesta y demás, pues salen a celebrarlo, pero no se les nota ni tristes por el día que es, ni realmente se les ve demasiado con una fe muy profunda, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, ella que es un personaje muy profundo y muy religioso, pues lo ve bastante mediocre. A la sociedad que ve de su entorno es profundamente mediocre para ella, ¿vale? Y no le convence a nadie, no tiene amigos, no se quiere relacionar con ninguno de esos seres aburridos que le rodean, ¿vale? De la ciudad. Por lo tanto, bueno, siguiendo con las respuestas, pues se siente triste por los vetustenses y también les echa la culpa, ¿vale? Siente desprecio hacia ellos por todo esto que estamos diciendo. Porque es la antítesis, en cierto modo, de sus emociones, de cómo es ella, y eso nos lleva a elegir la opción A, ¿verdad? Del tema del texto, obviamente. No solamente las costumbres y los sentimientos, sino que es esa antítesis entre ambas, ¿vale? Esa contradicción. Bien, seguimos, por lo tanto. ¿Encuentras alguna característica
característica del realismo y luego eso nos lleva a hablar un poquito del naturalismo? Pues nos vamos a detener aquí para cerrar, porque realmente el resto de ejercicios no son tan importantes, no los vamos a tratar aquí para no hacerlo tan extenso, ¿vale? Bien, ¿dónde vemos aquí el realismo y el naturalismo? Pues fijaos bien, desde el principio, ¿qué está haciendo? Está describiendo cómo ha llegado el otoño, ¿verdad? Y cómo va a dar paso al invierno. Y es, bueno, pues en esta temporada en la que la lluvia es constante. Siempre ven a la mujer, al hombre del tiempo, voy a decir, pero obviamente no existe la televisión, pero verían que constantemente, día tras día, van a dar el parte de decir que todos los días va a llover. O sea, todos los días. Por lo tanto, en cierto modo eso contribuye a que sea más aburrida la vida de Ana Ozores, porque es que siempre lo mismo. Y es verdad que algunos vetustenses eso lo verán como algo bueno, pues porque eso lo hace que sea más verde. Una ciudad como Asturias, pues obviamente es muy bonita por la naturaleza, pero ella dice es que esto es pues muy aburrido, ¿no? Porque siempre más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, y ya tengo bastante con que todo el mundo es igual y aburrido. Encima tengo una ambientación, un paraje que es, y un clima que es siempre igual, ¿no? Que va a ser siempre igual. Entonces ella se siente aburrida, básicamente, ¿no? Y, perdonadme, como estábamos contestando, el ejercicio, ¿en qué ejercicio estábamos? Sí, vale, el realismo. Descripción del mundo externo, por lo tanto, tercera persona, usa Clarín esa tercera persona, su narrador, ¿verdad? Y a pesar de que conoce muy bien las profundidades, los recovecos del alma de Ana Ozores. Los conoce muy bien por esa empatía que tiene de meterse en su piel, y esto, ojo, es muy propio del naturalismo español, no lo hemos dicho, pero es muy interesante, porque, eso iba a decir Ozores, si os acordáis de Emile Zola, que ya lo hablamos de él, que es el introductor pues el que origina un poco el naturalismo, ¿verdad?, en Francia. Este autor no se preocupa tanto en reflejar las emociones, en cambio los autores naturalistas españoles sí lo hacen mucho más, reflejan el alma y el espíritu de los personajes, ¿vale? Y esto nos lleva a hablar de la sordidez del ambiente, ¿vale? Este es un rasgo propio del naturalismo que espero que ya hayáis estudiado, que se ve en este párrafo fundamentalmente con el puro apagado mezclándose con el café, ¿verdad? Esas cenizas. Es una imagen muy poderosa, un símbolo de cómo se siente Ana Ozores ante esa mediocridad para empezar, del marido con el que vive, que la deja a medias en todos los sentidos. O sea, es como que no es capaz de satisfacerla en absoluto, ni emocional ni carnalmente. Y por otro lado, ese mundo, por lo tanto, que también la deja a medias en el sentido que no le satisface ni amistades, ni nada de su entorno le hace sentirse verdaderamente dichosa y feliz. Por lo tanto, es un personaje muy romántico, insatisfecho con el mundo que le rodea, y eso se ve en lo externo, en los rasgos externos, en tercera persona, narrador omnisciente, que vemos su alma, ¿verdad? Porque lo sabe todo del personaje. Y no sé si nos dejamos algún rasgo más del realismo, probablemente sí, que hayamos estudiado, pero descripciones minuciosas, la sordidez propia del naturalismo, ¿vale? Si os lo preguntara, en caso de que cayera este fragmento, ¿vale? Esa sordidez, ¿vale? Esos rasgos degradantes propios del naturalismo, como vimos en la escena esta en la que emborrachaban al niño Perucho en Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, que espero que hayáis repasado también, ¿vale? Por lo tanto, fijaos bien, se asomó al balcón, tercera persona del singular, ¿verdad?, describiendo de nuevo de manera minuciosa lo que hacen los vetustenses, hacia dónde van, cómo se comportan, y de nuevo ese reflejo del alma de Ana Ozores en contraposición con esa realidad externa en tercera persona, ¿vale? Por lo tanto, importantísimo, aquí vemos realismo y vemos también naturalismo, las dos rasgos mezclados, o sea, las dos tendencias mezcladas, porque en cierto modo no están separadas. Es como llevado un poquito al extremo, el naturalismo llevado al extremo con respecto al realismo, ¿vale? Por lo tanto, creo que con esto he contestado a todo. Igual me estoy dejando algún rasgo del realismo interesante que espero que vosotros veáis, ¿vale? No lo voy a dar yo todo hecho. Y esta sería la idea, poco más. Yo creo que aquí podemos parar. Chicos, espero que tengáis mucha suerte en el examen y un abrazo muy fuerte.